Volvemos a lo que creo yo debería ser el foco durante varios días para intentar entender por qué pasa y cómo hacemos para revertirlo. Los números de la pobreza, lo que informó ayer el INDEC, más de 5 millones de personas que se hundieron en esa condición en los últimos 6 meses, los primeros de Javier Milei. Está en línea Dani Steingart, sociólogo, uno de los especialistas más importantes en cuestiones sociales de la Argentina, investigador de Fundar. ¿Cómo estás, Dani? Ale Berkovich te saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, vi que tuviste una discusión en redes con el ministro Luis Caputo. ¿Le querés contar a la gente de qué se trató? Sí, en realidad mucho no me contestó, pero no, a ver, Caputo había retuiteado un gráfico de un economista que mostraba una evolución de una serie de pobreza que no estaba bien, porque mostraba los datos, comparaba peras con manzanas, digamos, mostraba una serie vieja de pobreza como la medía Argentina hasta el 2016, y después en el 2016 Argentina cambia la forma de medir la pobreza, y estaba comparando peras con manzanas, lo cual le llevaba un poco, el gráfico sugería que en los años 90 habíamos tenido los menores niveles de pobreza los últimos 30 años, lo cual es falso. Para que se entienda un segundo, ¿no? En 2016 el INDEC cambia la forma de medir la pobreza y pone un changuito más grande. El changuito más grande lo que hace es, como es más caro, porque tiene más cosas, obviamente hay mucha gente que no puede acceder, digamos. Entonces se introducen 10 puntos de pobres por cambio metodológico. Entonces, hasta ese entonces el INDEC medía la pobreza con un changuito más chiquitito, y en los 90 se medía la pobreza también con ese changuito más chiquitito. Entonces, en ese momento, en los años 90, el INDEC publicaba la pobreza, que era en torno en el mejor momento 16%, y la serie parecía como que era el menor nivel de los últimos 30 o 40 años. Pareciera que el ministro Caputo nunca se enteró de que hubo ese cambio metodológico. Pero Dani, ¿era ministro él mismo? ¿Era secretario de Finanzas? Claro. ¿O ministro de Finanzas? ¿Cómo no se va a enterar? Claro, pero entonces a mí lo que me da bronca en cierto punto es que se contribuya a una desinformación muy grande, como es decir, che, mirá, en los años 90, que fue una década de empeoramiento notorio de las condiciones de vida de la población, bueno, la pobreza no es que estaba en el menor valor en 30 años. Cuando vos normalizás cuando vos mirás una serie comparable de pobreza desde los años 90 para acá, no es que en los 90 te tuviste el menor nivel en los últimos 30 años, ¿sí? O sea, además, tuviste por lo general arriba del 30% como se mide ahora. Entonces, si bien el ministro en realidad estaba usando otra cosa, él había retuiteado ese gráfico para decir otra cosa, un contrafáctico medio inchequeable, como que bueno, que gracias al gobierno de Milei la pobreza no se disparó tanto, decía algo así. Al retuitear ese gráfico de una serie de pobreza que era medio cualquier cosa, en cierto punto estaba mostrando que o desconocía que el INDEC había cambiado la forma de la pobreza, o bueno, lisa y llanamente estaba mostrando que queriendo generar una mirada sobre los 90 que no era tal. En definitiva, los números posta, los del INDEC, lo que muestran es que hoy tenemos el doble de pobreza que en 2017, ¿no? Sí, más incluso, porque vos en 2017 tenías 11 millones de personas debajo de la línea de pobreza. Hoy tenés 25. O sea, es un poquito más que el doble. O sea, es un pocazo más que el doble. O sea, más que duplicamos la pobreza en 7 años. Para que te recordemos, Ale, en 2017 vos llegaste a 26% de pobres, que es junto con 2015 el valor más bajo de los últimos 30 años. ¿Sí? De ahí en adelante, después de que Macri gana las legislativas, vos empezás un sendero ascendente que prácticamente no se detiene ningún año, salvo justo a la salida de la pandemia, que ahí baja un poquito. Sube en 2018, sube en 2019, sube en 2020, sube en 2023 y ahora sube de vuelta. Y pasamos de 26 puntos a 53, que es lo de ayer. ¿Cuánto de esto es atribuible a Milei y cuánto puede considerarse arrastre del descalabro de Sergio Massa en el Ministerio de Economía? Mira, es una buena pregunta y es parte de la discusión. A ver, si vos tenés la pobreza se mide semestral, ¿sí?
Entonces, el segundo semestre del año pasado, vos si descomponés, el segundo semestre del año pasado había sido 42% de la pobreza aproximadamente, y ahora sube a 53, sube a 11 puntos. Si vos el segundo semestre lo descomponés en dos, ¿sí? Lo que sería el tercer trimestre y el cuarto trimestre, que es el que en definitiva, de casi la mayoría de eso es masa, ahí estaba ya en 44, 45 puntos, ¿sí? Entonces hay una parte de ese 42 del semestre que está un poco influido, digámosle, por lo que fue la campaña electoral, lo que fue el tercer trimestre. Ya en el cuarto trimestre tenés varios puntos más, ¿se entiende el punto? Hay un arrastre que hay que considerar y que cualquier discusión honesta tiene que mencionar. La pregunta que me surge es si sostuvieron la asignación por hijo, que uno la compara en términos reales y no perdió. Si sostuvieron la tarjeta alimentar, ¿por qué se duplica la indigencia? ¿Por qué aumenta tanto la gente que pasa hambre? Bueno, ahí hay una cosa, Ale, que yo se la escuché varias veces a Caputo y a muchos otros dirigentes, no solo del gobierno, sino en general, que es un error total, que es creer que en la población más pobre solo vive de planes y de transferencia del Estado. Eso es un error grave. El grueso de los ingresos de las familias más pobres vienen del trabajo, del laburo, de la changa, ¿sí? Claro. Entonces, el 62% de los ingresos de la población más pobre viene del trabajo, y ese ingreso se hizo pelota. Entonces, por más de que haya subido la UH, no compensa ni por asomo el gran deterioro que hubo en los ingresos laborales. Entonces, en su momento yo se lo escuché varias veces escuchar a Caputo, la frase de, no, bueno, en los más pobres estamos focalizándonos subiendo la UH, ¿ok? Sí, subiste la UH, pero es migajas respecto a todo lo que se deteriora el resto de los ingresos que tiene una familia. De vuelta, hay una cuestión que me parece que es un sesgo, hasta te diría clasista, de creer que en la población más pobre solo vive de transferencia del Estado. Es rotundamente falso, insisto, claro. Más del 60% de esos ingresos son ingresos laborales. Pero uno lo que tendería a pensar es que si blindaron, viste que ellos habían dicho, Milei había dicho, la única que va a tener cuerda libre o bolsillo infinito es Sandra Petovelo. Y bueno, si tiende a pensar que incluso el Fondo Monetario dice en los ajustes más cruentos protejan a los sectores más vulnerables, bueno, que ese era el libreto, pero evidentemente no alcanzó, ¿no? No alcanzó, y además, digo, dentro de las transferencias, ¿sí? Lo que llaman las transferencias del Estado, no es que todas crecieron. Creció la UH y la alimentar, es verdad, pero cayeron, no sé, el potenciar trabajo, claro, por un ejemplo. Claro, entonces, claro, cuando vos mirás incluso las transferencias, no queda claro que haya crecido. Pero insisto, fundamentalmente lo que tuviste fue un achure enorme a los ingresos laborales, ¿sí? Y particularmente, cuando vos mirás, lo descomponés, en los informales fue muy fuerte, en el sector público fue muy fuerte, y fue un poco menos fuerte en el sector privado registrado, que es donde un poco más se empezó a recuperar. Pero lo que te explica el salto de la indigencia en gran medida, yo se lo tengo que resumir, es cómo se derrumbó el poder adquisitivo de los ingresos de los más vulnerables, de los ingresos laborales. Daniel, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriela? Tanto el presidente como el ministro de Economía dijeron en varias oportunidades que los jubilados están ganando por arriba de la inflación, que ganaron por arriba de la inflación, y sin embargo cuando te fijas los gráficos publicados por el INDEC, aparece que las personas mayores de 65 años se empobrecieron. Hay más pobres dentro de esa franja etaria. ¿Cómo se explica eso? Mira, hay dos explicaciones. Número uno, que el dato del INDEC muestra un promedio del primer semestre, y en el promedio del primer semestre tenés un montón de meses donde eso no había ocurrido, que era enero, febrero, marzo, abril. Vos ahí tuviste una caída muy fuerte del poder adquisitivo de las jubilaciones, que hasta el día de hoy se está discutiendo el famoso 8% del veto jubilatorio, etcétera. Pero la otra cuestión a tener en cuenta es que los jubilados no es que viven solos, los jubilados viven en hogares donde hay otros miembros. Claro. Entonces la pobreza se calcula por hogares, no por individuos. ¿Qué significa esto? Que si, no sé, imagínate que yo vivo con mi mamá, y imagínate que yo tengo 2 hijos. Bueno, mi mamá recibe una jubilación, imagínate que yo soy desocupado y tengo 2 hijos. Y bueno, capaz que la jubilación
no sé, se mantuvo en cierto punto, pero si el resto de los ingresos del hogar se cayeron, bueno, capaz ese hogar cae en la pobreza y el jubilado, por lo tanto, también es considerado pobre, ¿se entiende? Adentro de un hogar, siempre todos los miembros o son pobres o no lo son. No es que puede haber algún miembro del hogar que no sea pobre y otros sí. Entonces, como los jubilados viven muchos en otros entornos, no es que viven solos o en pareja, viven muchos con miembros más jóvenes, bueno, lo que ocurre con los ingresos laborales, con la AUH de esos más jóvenes, también incide, ¿se entiende? Sí, totalmente. Dani, una última. Lo que muchos se preguntan es ¿cuánto se tarda en revertir esto? Vos has seguido las series en el largo plazo y me podés decir si lo que sube tan rápido después tarda mucho más en bajar. ¿Qué onda? Y sí, es grande como decís. Mirá, a ver, primero que va a depender mucho de si la economía logra crecer, número uno, sostenidamente, y dos, si el carácter... si es progresivo el crecimiento o regresivo. Vos podés tener un crecimiento, digamos, acompañado de redistribución, que es lo que pasó tanto en Argentina como en muchos países de la región en el 2003-2013, ¿sí? Podés tener un crecimiento que viene con distribución regresiva del ingreso, como pasó en los 90, donde el propio crecimiento no te permite bajar la pobreza. Entonces, esa es una pregunta muy importante para darse. Ahora, la segunda cuestión es, aún cuando vos tuviste procesos virtuosos de crecimiento con baja de la desigualdad, como 2003, 2004, 2005, vos recién tardaste como 3 años en volver a los niveles de pobreza previos a la crisis de la convertibilidad, o sea, previos al 2001 te diría, o sea, en 2001 vos tenías 45 puntos de pobres más o menos como se mide hoy, la salida de la convertibilidad subió 20 puntos, ¿sí?, y en el 2002, y después bajar esos 20 llevó varios años, llevó unos 3 años. O sea que en ese escenario, que fue, mirá, acuérdate, 2003, 2004, 2005, todo daba bien, tardaste aún así 3 años para revertir eso. Claro, claro. A una tasas chinas tardó 3 años lo que se deterioró en menos. Claro, a tasas chinas y con mucha redistribución del ingreso que se estaba dando. Pues, claro. Ahora imagínate, suponete que... yo lo dudo seriamente, pero suponete que vayas a un proceso de crecimiento al 4 o 5%, que no es tasa china, pero ponele que vayas a esa tasa. Y ya tengo la primera duda de si vas a tener el proceso de redistribución que tuviste en esos primeros años de la post-convertibilidad. No lo creo por cómo piensa mi ley. Entonces, me hace difícil pensar que puedas volver, lamentablemente, que puedas volver rápido a estar debajo del 40. No sé, ojalá me equivoque. Dani, gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo, Ale. Dani Steingart, sociólogo, especialista en datos estadísticos sociales, investigador de Fundar, contándonos el detalle de esto y planteando un interrogante inquietante. ¿Cuánto tarda en revertirse este desastre? Alejandro Berkovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wolf, Nahuel Prado. Pasaron cosas. En Radio con Vos. 89.9. Radio con Vos.